puede estar el ombligo abierto y no haber proceso inflamatorio, es ombligo mal cerrado. O puede haber también otras patologías, por ejemplo, el hilo negro. El hilo negro ya es un efecto contrario a la nacedora, el otro era por baja temperatura. Esto es por alta temperatura nacedora, sobre todo al final de la absorción del saco vitelino, que queda una pequeña porción del saco vitelino y queda como un hilo negro que es el saco vitelino que se necrosó. O puede haber botón, porque había una gran porción del saco vitelino afuera, hizo calor en la nacedora, fisiológicamente de vuelta también el pollito recibe el mensaje con que se tiene que cerrar el ombligo porque ya hace calor y ya se liberan todas las hormonas del completo nacimiento y ahí se va a cerrar el ombligo cuando todavía queda una porción del saco vitelino sin entrar. Ese saco vitelino queda afuera y eso es el botón negro. Esto es menos grave que esto y esto es mucho más grave que los otros dos, que es la ofalitis. De todos modos, todos valen uno. También puede ser que ustedes observen en la planta de incubación uratos alrededor del ombligo. ¿Saben por qué es esto? Ese pollito que se pasa de temperatura, que está degradando proteínas, el cuerpo final de las proteínas, el metabolito final de las proteínas, que el pollo lo convirtió en energía para sobrevivir, el producto final de esa neoglucogénesis es los uratos. Esos uratos van al saco alantoideo y lo último en absorberse en el abdomen es el saco alantoideo. Si está lleno de uratos, ocurre esto, ¿sí? Y van a haber uratos alrededor del ombligo. Esto es exceso de temperatura, viene al final de la nacedora. Bueno, ahora pasamos al otro tema de evaluación que son los tarsos. Los tarsos tienen que estar sin estar enrojecidos. Fíjense que está muy enrojecido. Generalmente, estos tarsos así, pueden deberse a que tuvo poca pérdida de humedad del huevo durante la incubación. Ustedes saben que tiene que perder entre el 12 y el 14% de peso el huevo desde que se pone a incubar hasta que se transfiere a la nacedora. Ahí tiene que haber una pérdida entre el 12 y 14% en las etapas múltiples y en las máquinas únicas un 10%. ¿Sí? Generalmente hay un 4% más de peso en el pollito en las etapas únicas por ese motivo. Esta pérdida de humedad significa muchas cosas. Primero, que la cámara de aire va a ser más grande. Entonces, como va a ser más grande, cuando nazca el pollito, la cámara de aire va a estar en el ecuador del huevo. Y el pollito justo va a estar ahí con su cabeza debajo del ala derecha y va a empezar a picar en el ecuador del huevo porque perdió bien la humedad. Si pierde mal la humedad, la cámara de aire va a quedar muy chica allá arriba y el pollito tiene que ir a picar ahí arriba y se tiene que empujar con los tarsos. Cuando se empuja con los tarsos aparece este color enrojecido y eso significa que ha perdido mala humedad y es un pollito poco viable que puede morir en las bandejas, puede morir en el transporte y puede morir en la granja. En la granja también es un método de evaluación, verle los tarsos. Hay otro método de evaluación que lo considera el TONA, SCORE, no esto, que es el medir la deshidratación a través del tamaño de las escamas de la pata, cosa que no voy a hacer ahora porque no está dentro de este método, ¿de acuerdo? Pero que es interesante verlo también a eso. Los picos normalmente tienen que observarse que estén brillantes, amarillos, que tenga el diente del pico acá, que esto lo pierde en las 48 horas aproximadamente, que es una estructura córnea que le permite romper bien las membranas del pollito para nacer. Este lo va a perder, pero al principio se lo puede observar, ¿sí? No debe haber sangre ni estar obstruido. Puede que exista sangre, acá al inicio de la cresta. Esto tiene que ver también con la pérdida de humedad, porque el pollito cuando vaya arriba le cuesta mucho picar y se lastima. Esto es una gran pérdida productiva, porque no solo hace a que afecta al pollito en su viabilidad, sino que también puede haber muertes en fase 2, porque ustedes acuérdense que el embrión respira a través de la cáscara por la pérdida de humedad. En la medida que no pierda humedad durante en la etapa de nacedoras, ese pollito no va a poder completar su fisiología y más de uno va a morir en fase 2 o en fase 3 o en picado no nacidos o naciendo como este, pero ser poco viables, ¿sí? Puede haber que haya picos que sean de color azulino, ¿lo ven ahí? Eso se llama cianosis, es falta de oxígeno. Puede ser porque bien tenga una aspergilosis muy grande y se afecte la capacidad de ventilación de los pulmones, ¿sí? O puede ser por mala calidad de aire, por ejemplo, alto dióxido de carbono. Las narinas pueden estar obstruidas, ven acá cómo están obstruidas las narinas. Esto es generalmente cuando el pollito tarda mucho en nacer,
tarda mucho su nacimiento en picar y todo el plumón que está recorriendo la nacedora se le va pegando en la mucosa de la nariz y se van obstruyendo las narinas. Y este sí, es un pollito que vale 1 y generalmente no es muy viable tampoco, ¿sí? Pues bien, por ejemplo, esto es un Pagar Score, estos son datos míos de 64 semanas, con un tamaño de muestra de 30 pollitos. El ideal habíamos dicho que era 10, o sea que todos los pollitos sean 10, cosa que no es posible. Y normalmente es esperable para lo que es la media europea, 8.6. En realidad lo que yo encuentro generalmente acá en Latinoamérica es 7.3, 7.6, 7.8, es lo más común de que yo observe en los valores normales del Pagar Score, ¿sí? O valores desviados en Pagar Score, ¿no? Estos son la causa. ¿Se acuerdan que uno puede ser qué defecto es el más común de todos? Bueno, lo más común está entre lo que es la calidad básicamente de los ombligos, en un 51,3%, y la mala absorción de la yema casi en un 80%. Eso es la patología más común, sobre todo donde voy yo, que son incubadoras de etapa múltiple, porque las de etapa única son muy nuevas y está todo funcionando bastante bien. Pero en este caso particular son dos patologías. Esto tiene que ver con la temperatura de incubación a los 18 días y esto tiene que ver con la humedad y la temperatura en las nacedoras. Ya que estamos, mido yo siempre en 25 pollitos de los que les hago el Pagar Score, el largo del pollito. Obviamente primero hago el Pagar Score, porque si yo le mido el largo y después le mido la vitalidad en la mano, va a tardar más. Entonces primero hago eso y después hago esto. Normalmente las líneas recomiendan que deben estar entre 19,5 para esta edad del plantel y 20,5, normalmente yo llego a encontrar 18,9. Es difícil que encuentre el valor mínimo común de las líneas genéticas, justamente por lo que se muestra acá, que la absorción de la yema no es la correcta, ¿sí? Por lo tanto, eso afecta al largo del pollito. Este es un plantel joven, no es un plantel, digamos, es un promedio de planteles. Yo pongo plantel de 29 semanas por un promedio de planteles jóvenes, en las cuales acá, si bien para la media europea hay que esperar un 9,1, yo encuentro 8,50. 8,5 es el valor más común y más frecuente que yo observo normalmente en las plantas que visito. Y este caso también es en este caso particular, el plantel de 29 semanas. Este es el mensaje final de mi charla, es lo siguiente. Nosotros tendemos a pensar que hay una persona que produce el huevo incubable, hay otra persona y otra organización y otro tipo de estructuras que incuban el pollito, el huevo para producir pollitos. Después está quien recibe el pollo de engorde. Yo los invito y les pido, por favor, que generalmente trabajen en equipo, trabajen en conjunto, que nadie se defienda porque alguien, por ejemplo, de engorde le diga a la planta de incubación: mirá, estoy teniendo tal problema. Lo que sí les es conveniente, que a veces uno le diga: no, mirá, se mueren, y no darle una explicación, o tienen onfalitis y no tienen onfalitis. O sea, ir objetivamente, medir y saber todo correctamente bien y poder trabajar siempre en conjunto, porque es el mismo huevo que va a circular en toda la cadena productiva y somos nosotros los únicos que cambiamos, y de esa manera poder trabajar siempre en equipo y poder buscar las mejores soluciones. Imposible que el de engorde arregle todo, el que de la planta de incubación arregle todo o el que el de reproductor arregle todo. Este negocio se maneja en cadena y siempre pasándolo de un lado al otro y siempre haciendo un feedback de un lado hacia el otro de la información que hay y estar trabajando en equipo. Este es mi mensaje respecto de esta charla. Muchas gracias con esta charla.